Hola, mi nombre es Matías González. Les doy la bienvenida al podcast de psicoanálisis de la vida cotidiana. En este espacio, la idea es reflexionar a partir de las preguntas que nos surgen en la vida cotidiana y que nos afectan de diferente manera. Capítulo 2. La ansiedad. Es preciso tener en cuenta que la ansiedad puede tener las más diversas causas. Suele ser considerada como una respuesta natural al peligro que nos prepara para la defensa. Es como una alerta que nos señala que hay un peligro cerca y prepara nuestro cuerpo para escapar, luchar o defenderse. Por eso, la ansiedad es una experiencia inevitable, ya que tiene la función de protegernos. Lo problemático es el exceso de ansiedad, cuando el peligro parece estar todo el tiempo presente y la persona queda pendiente constantemente de lo que pueda ocurrir en el ambiente, intentando controlarlo todo en un estado de alerta constante, sin poder realizar tareas de la vida cotidiana o sin poder dormir, y es aquí donde hablamos de una ansiedad patológica que necesita de tratamiento. Se podría decir, desde el psicoanálisis, que la ansiedad es una forma de angustia que alerta sobre el peligro de una angustia mayor, originada por la relación entre las vivencias, traumas y huellas de nuestro pasado que se inscribieron en nuestro aparato psíquico junto con las proyecciones e imaginaciones a futuro, y el presente que tiene un potencial riesgo amenazante, y del que se quiere escapar inmediatamente. Estas marcas inconscientes que se fueron grabando en nosotros desde nuestra más temprana infancia funcionan como un gatillo para alertarnos del peligro físico o psíquico a través de la alarma que es la ansiedad. La ansiedad aparece entonces como una respuesta ante la percepción de la amenaza de un peligro, que puede ser real o imaginada. Muchas veces este peligro que causa la ansiedad es inconsciente, como cuando se siente ansiedad sin saber por qué, sin un peligro evidente a la vista. Así, la ansiedad puede volverse insoportable cuando el peligro que se presenta es inconsciente y al no ser reconocido, se extiende y se desplaza a una serie de situaciones y la persona experimenta ansiedad en diversas ocasiones sin saber por qué motivo. A su vez, la ansiedad, considerada como ese intento de huir del malestar supuesto que podría venir a futuro, aparece como una respuesta ante la relación del sujeto con la falta de control y con la falta de saber, que son percibidos como peligros que causarían angustia. Por eso, hay situaciones que son de por sí ansiógenas, en tanto traen aparejado un miedo a futuro, como una crisis económica, que no se sabe si vamos a llegar a fin de mes, o si vamos a perder nuestro empleo, o una crisis en la pareja, donde no sabemos cómo va a continuar la vida y tenemos el peligro de quedar solos. En la ansiedad también aparece la prisa por escapar de eso que sentimos como una amenaza y por llegar a ese momento donde no habría ningún peligro, donde no me sentiría tan solo o donde nada me amenaza y siento seguridad porque siento que tengo el control. En 1938, en su texto Esquema del psicoanálisis, Freud decía lo siguiente: el yo aspira al placer, quiere evitar el displacer. Entonces, un acrecentamiento esperado, previsto, de displacer, es respondido con la señal de angustia, y su ocasión, amenace ella desde afuera o desde adentro, se llama peligro. El miedo de enfrentarse a ese peligro, que depende de la historia de vida de cada uno, que la mayoría de las veces es inconsciente y singular, es lo que produce la experiencia emocional de la ansiedad. Se siente ansiedad porque a futuro se presenta la posibilidad del encuentro con ese peligro, que puede ser, por ejemplo, rendir un examen o viajar en un avión. Y entonces, al tener presente que pronto voy a rendir un examen o voy a viajar en avión, voy a sentir ansiedad. La ansiedad entonces, en este sentido,
de señal ante un peligro es estructural, porque el malestar es estructural en nuestra vida y siempre está presente el riesgo de sufrir. Por eso, todos experimentamos alguna vez, al menos, un poco de ansiedad y volveremos a experimentarla nuevamente. Según Freud, el sufrimiento nos amenaza desde tres lugares diferentes. Primero, desde el propio cuerpo, en tanto el cuerpo puede no responder como queremos, o podemos enfermarnos y morir, o nuestros seres queridos pueden enfermarse y morir. Como segunda fuente del sufrimiento, Freud ubica la relación con otros seres humanos, el sufrimiento que puede producirse en una relación amorosa, en la familia, en las amistades, y también por las leyes a las que uno debe adecuarse para convivir en sociedad. Y como tercera fuente de sufrimiento aparece la naturaleza, por el riesgo de desastres naturales, de virus, de bacterias y de animales peligrosos. Todos estos son posibles riesgos causantes de sufrimiento y por lo tanto también de ansiedad. Entre las diferentes fuentes desde donde proviene el malestar, hay una que es la más primitiva y fundamental, que despierta la más temprana angustia, que nos recuerda el riesgo de la muerte y la fragilidad de nuestro cuerpo. Es el desamparo estructural, el hecho de que en la más temprana infancia necesitamos de forma absoluta del otro para sobrevivir, ya que si nadie nos asiste, morimos. Por eso, la ansiedad también se presenta ante la percepción de estar solo, en el sentido de sentirse solo, lo que puede llevar a la búsqueda constante de la aprobación de los otros y causar más ansiedad debido a las expectativas constantes de dicha aprobación. El desamparo es la primera falta que nos atraviesa y por lo tanto, primera causa de angustia y ansiedad. Sin embargo, hay toda una serie de pérdidas y faltas que son parte ineliminable de nuestra vida. La falta de un objeto específico para nuestro deseo, la falta de saber en relación a la sexualidad, a la muerte y al futuro, y también la falta de significado para nuestro ser, la falta de un yo estable y fijo. Nuestro yo es un yo cambiable, afectable por las circunstancias internas y externas. Es algo que no tiene una definición simbólica completa, total y definida de una vez y para siempre. Entonces, la ansiedad es también un modo de respuesta ante la amenaza de la pérdida de referencia simbólica que nos protege ante el desamparo. Por eso es interesante que una de las herramientas recomendadas por diferentes psicólogos es tener a mano un objeto de placer, sobre todo de un placer primitivo oral, algo que a la persona le guste mucho, como puede ser un chocolate, como un intento de ofrecer esa seguridad de la primera infancia cuando la madre venía a ofrecernos el alimento y el amor que nos hace sentir seguros ante el desamparo. Esta herramienta ofrecería entonces un modo temporal para transitar un ataque de ansiedad hasta poder resolverlo en un proceso terapéutico. Y otra de las herramientas interesantes y que puede tener una gran efectividad temporal para quien sufre un ataque de pánico, que es la expresión de una angustia excesiva, sin borde, sin límites, que lo invade, es la siguiente. Si estás caminando en la calle, sentarse y empezar a reconstruir quién sos, volver a ubicar las coordenadas simbólicas del yo, decir lo que me hace reconocerme como siendo lo que creo que soy. Por ejemplo, soy Matías González Magrotti, el hijo de tal padre y tal madre, soy psicoanalista, me divierto jugando al fútbol, mis amigos son tales. Esta herramienta de reconstruir quiénes somos permite reconstruir esa narrativa que parece derrumbarse en el ataque de pánico. Y además, estas herramientas que comenté muestran justamente cómo la ansiedad y el ataque de pánico tienen relación con esa falta de saber quiénes somos y la falta de control
por lo que puede pasarnos. La ansiedad se produce como un intento de huir de una amenaza que puede ser consciente, pero que la mayoría de las veces, sobre todo cuando es excesiva y perjudica nuestra vida cotidiana, tiene un trasfondo inconsciente. Por ejemplo, se está por rendir un examen y la persona entra en una ansiedad que no puede controlar y que no le permite ir a rendir, o que va a rendir pero no le sale ni una palabra y la mente se le pone en blanco y empieza a transpirar. La amenaza que se presenta a primera vista es la de enfrentarse a alguien que va a evaluarla y el miedo de no poder estar a la altura de la situación. Quizás, indagando en su vida, podría llegarse a que el peligro no es tanto estar a la altura de esa situación, sino que es algo que conecta con elementos inconscientes de su historia. Por ejemplo, con el miedo de no estar a la altura de los ideales narcisistas del padre o de la madre, al que decepcionar sería percibido como un gran castigo o significaría inconscientemente la pérdida de su amor. La autoexigencia por tener que satisfacer las demandas constantes y desmedidas de los otros suele ser la principal causa de ansiedad, como veremos al final en la relación con la época actual. La ansiedad puede presentarse de las más diversas formas, a través del cuerpo, en el llanto o en la sudoración, por ejemplo, en lo pulsional, en la satisfacción oral, como puede ser fumar o comer sin parar, en acciones compulsivas, para no pensar o no sentir esa amenaza, y a veces, cuando la situación convoca a la persona en un punto en el que no puede escapar de la amenaza presente, donde se cree estar bajo riesgo y sin ningún control sobre la situación, se sumerge en la angustia de la vivencia, la muerte sentida a través del ataque de pánico. Y por eso esa herramienta que mencionaba sobre el reconocimiento de quiénes somos podría traer algo de orden y control a eso que aparece en un desborde de angustia. La angustia es el encuentro directo con el hecho de que somos un cuerpo frágil, que no somos lo que creemos que somos y que no somos tan importantes comparados con la inmensidad del universo que además no podemos controlar. Hay ciertos acontecimientos externos que conectan con elementos inconscientes reprimidos, evocando amenazas internas que producen ansiedad. Por eso, muchas veces, la ansiedad se confunde y se cree que aparece por el miedo a algo que está ahí afuera, cuando en realidad es algo propio, que ya estaba en nosotros y que se despertó debido a ese acontecimiento exterior. Pongamos algunos ejemplos para entenderlo mejor. En una serie argentina llamada Envidiosa, disponible en Netflix, y aquí voy a hacer un pequeño spoiler, se muestra a una mujer, Vicky, que a temprana edad es abandonada abruptamente por su padre, con quien tenía una buena relación y quien le prometía hacer muchas actividades juntos, hasta que un día la invita al cine y ella se queda a su corta edad esperando, junto con su hermana sentada, a que el padre venga con las entradas para llevarla al cine. El padre desaparece y lo vive como una gran injusticia, como una gran humillación. Se siente engañada brutalmente por quien debía cuidarla. Y vive eso con un gran dolor, con mucho miedo y angustia. Y podríamos sumarle la suposición de que en su familia se encargan de tapar ese acontecimiento, de decirle que no debe llorar, que debe ser fuerte, y no encuentra forma de tramitar esa angustia tan grande, ese dolor inmenso que deja una herida enorme, y entonces reprime los elementos asociados a esa angustia en el sentido de no querer saber sobre eso, sobre esa escena de abandono insoportable. En la vida adulta, siente una gran ansiedad en situaciones en donde está la posibilidad de quedarse sola o de ser engañada por el otro. Y entonces, al relacionarse con una pareja, tal vez sienta también una gran ansiedad cuando la pareja no está a su lado o no le responde el teléfono durante unas horas. En la serie mencionada, Vicky busca desesperadamente a alguien
que le proponga estar con ella para siempre a través del casamiento. Se enoja intensamente cuando una amiga se casa y lo considera injusto, porque ella hace todo para casarse. Y en diferentes escenas se ve su forma intensa de relacionarse que le trae diferentes problemas en su vida cotidiana. Otro ejemplo, que un poco ya fui mencionando, podría ser el caso de una persona que tiene una madre o un padre muy autoritario y exigente, que intenta satisfacer en su hijo lo que él no pudo lograr en su vida, criticándolo demasiado cuando no le salían bien las cosas. Estas críticas desmedidas y exigencias insoportables provocan un sufrimiento en relación a ese padre que moviliza afectos y deseos en el niño que a su vez no quiere sentir. Aparece odio, rabia, deseos de venganza hacia ese padre, pero que a su vez no se permite sentir, ya que también ama a ese padre que es modelo, cuidador, sostén, y porque además, en ese momento de su infancia, tal vez no encontraba las herramientas para tramitar y manifestar su disconformidad o enojo. Supongamos entonces que nunca pudo expresar esa agresividad dirigida al padre y tuvo que reprimir los elementos asociados a ese odio. En la vida adulta, cuando piensa que se va a enfrentar a alguien que tiene el poder sobre él, como un profesor que puede juzgarlo y reprobarlo, su mente asocia que puede ser criticado otra vez. Y eso hace una conexión inconsciente con su deseo de venganza o su sentimiento de odio dirigido al padre que aparece ahora desconectado de la conciencia. De esta forma adviene la ansiedad cada vez que tiene que enfrentarse a una autoridad que lo evalúa y se niega a rendir el examen, negando a su vez el hacer contacto con aquello que el examen evoca, es decir, con el sentimiento de odio dirigido hacia el padre. Comprender, identificar y reconocer cuáles son los elementos de tu inconsciente que están siendo evocados por aquella situación que despierta ansiedad es fundamental para reconocer ese miedo, transformarlo y tramitarlo de un modo diferente. La ansiedad aparece entonces como el intento desesperado de anticiparse al futuro para conseguir un objeto de satisfacción que da seguridad o para evitar una amenaza que creemos que pone en riesgo nuestra vida porque inconscientemente perder el reconocimiento del otro significa perder su amor y volver a quedar desamparado, sin nadie que nos cuide, lo que puede causar esa sensación de muerte tan presente en los ataques de pánico. De esta manera, podemos ubicar a la ansiedad como un resultado de la prisa por resolver y satisfacer las demandas exigentes y desmedidas de los otros. Los discursos de los otros significativos de nuestra infancia nos afectan porque además funcionan como demandas inconscientes a las que tenemos que responder. Las redes sociales también pueden ser un gran elemento ansiógeno, en tanto nos enfrenta constantemente con las aparentes vidas perfectas de los demás, aumentando nuestra insatisfacción y desconexión con nosotros mismos. La necesidad de encajar en un molde predefinido de belleza, éxito y popularidad puede llevarnos a perder de vista nuestra autenticidad, nuestro propio deseo, y a sentirnos angustiados y alienados de nosotros mismos al estar todo el tiempo intentando responder a las demandas de los otros, es decir, a lo que se espera de nosotros para ser reconocidos, para pertenecer, para tener un lugar en el mundo, para estar amparados. En nuestra época la ansiedad se ve exacerbada debido a los diferentes discursos que circulan y que predominan, como el de gozar todo el tiempo y tenerlo todo de forma inmediata, el discurso de que nada es imposible, sino que es posible ser feliz para siempre y hacerse millonario en poco tiempo, con la idea de que solo debes trabajar duro, producir más y consumir sin parar. Es decir, que es en sí mismo un discurso ansiógeno, un discurso que genera ansiedad para poder llegar a ese lugar de la tierra prometida
y a esa felicidad tan esperada que la publicidad y los discursos de nuestra época prometen. Aparecen discursos que crean ilusiones cada vez más disparatadas y que conllevan una gran cuota de ansiedad, porque los ideales son cada vez más exigentes y demandantes, y porque todo el tiempo te pide estar en el futuro, todo el tiempo es estar haciendo más y más para lograr más a futuro. De esta manera, el sujeto queda presionado y apurado para cumplir con todas las demandas del otro y del mundo, que son cada vez más numerosas. La idea que predomina es que siempre se puede producir más, siempre hay muchas posibilidades que se pueden conseguir y a la vez de las que te podés perder. Aquí aparece la ansiedad como el temor a perderse de algo que nos permitiría llegar a la satisfacción eterna y plena. En la época actual, entonces, predomina la búsqueda por la inmediatez, lo cual impide la función de la espera, que es también función de deseo. Es como si uno estuviera corriendo todo el tiempo detrás de eso que creemos que nos completa o que creemos que nos calma. Se busca todo el tiempo pequeños placeres inmediatos, constantes, que no dejan lugar para la falta, no dejan lugar para la posibilidad de sostener una espera algo molesta, pero que permite llegar a eso deseado o esperado. En medio de esa búsqueda desenfrenada por la satisfacción inmediata, de ese todo ahora de la época actual, cuando algo nos somete a un tiempo de espera, aparece una gran ansiedad, provocado justamente por esas ganas de satisfacción inmediata exacerbada, es decir, una exigencia de satisfacción que no puede esperar. Por eso, si el discurso de la época nos pide cada vez más, lidiar con la ansiedad implica lo contrario, pedirnos menos, menos exigencias imposibles y desmedidas, menos pasividad y sometimiento a las demandas del otro y del mundo, aceptando que no todo es posible ni inmediato. Aceptar esta imposibilidad de satisfacción plena es lo que se conoce en psicoanálisis como la castración, el establecimiento de un límite, la aceptación de la pérdida, la aceptación de que algo falta y siempre va a faltar, y que justamente por eso la vida se vuelve interesante de vivir, en tanto hay un margen de apuestas y elecciones que sí podemos hacer. La ansiedad, si bien es estructural, es posible tramitarla, dosificarla, nombrarla, insertarla en una narrativa, para de esa manera ubicarla en un lugar específico, percibir de dónde viene, desenmascarar su funcionamiento, para así cambiar la relación que tenemos con el sufrimiento y por lo tanto con la ansiedad. Es interesante pensar que tanto la palabra ansiedad como la palabra ansia viene de la misma raíz latina que es el verbo angere, que significa oprimir. En este sentido, podría decirse que ansiedad y ansia están íntimamente relacionados. Hay una ansia, un deseo o una exigencia interior que presenta una sensación de urgencia, es decir, una falta de satisfacción que nos oprime y que lleva a un estado de ansiedad. Y podríamos agregar que el encuentro entre la presencia de un deseo o una demanda insistente, urgente e incontrolable y la sensación de incapacidad para satisfacer ese deseo o demanda en el corto plazo produce angustia y ansiedad. Y si la ansiedad va en crecimiento, es porque también hay cada vez más demandas que presentan este carácter insistente y urgente, y cada vez es más la imposibilidad de cumplir con todas esas demandas que se nos exigen. Y para analizar esto, podemos rastrear incluso el comienzo de la expansión de la ansiedad, lo cual nos muestra el porqué de la prevalencia ansiosa en nuestra sociedad. A lo largo de la década de 1880, un médico neurólogo estadounidense llamado Miller Beard describió un síndrome que él llamó nerviosidad moderna y que en la actualidad podríamos identificar con la ansiedad.
Este síndrome, según Beard, nace como producto de la revolución industrial y de los nuevos inventos, las nuevas formas de trabajar y las nuevas formas de comunicarse. En uno de sus libros, publicado en 1881, hace una investigación sobre lo que él llamaba el nerviosismo americano y comenta que la causa principal y primaria de este aumento del nerviosismo es la civilización moderna, que se distingue de la antigua civilización, según él, por ciertas características como la energía de vapor y el transporte a vapor, la prensa periódica, el telégrafo, las ciencias, entre otras. Para mostrar esta diferencia que aparece con la nueva civilización moderna, va a decir que mientras que los indígenas o incluso las personas que trabajaban en el campo vivían más en el presente, en el sentido de que no tenían prisa para los procesos de la naturaleza, que además no podían apurar, los humanos modernos, en cambio, estamos todo el tiempo con prisa para cumplir horarios, todo el tiempo hiperconectados, todo pasa a una gran velocidad, todo el tiempo estamos recibiendo información, preocupados por una serie de cosas. Entonces, Beard menciona y analiza una serie de sucesos que provocan un aumento de ansiedad, sucesos que ya estaban en 1880 y que en nuestra época se ven expandidos totalmente. Entre los diferentes sucesos, menciona el aumento en la cantidad de negocios de casi todos los tipos. Los fabricantes, bajo los impulsos de los múltiples nuevos inventos, han hecho posible realizar un 100 veces más de negocios en un tiempo limitado que en el siglo anterior, desarrollando nuevas fuentes de ansiedad al estar evaluando constantemente las pérdidas y las ganancias, y al haberse incrementado los riesgos de negocio. También hace referencia a la perfección de los relojes, el invento del reloj de mano que nos obliga a ser puntuales y fomentan el hábito de mirar a cada rato la hora, para ver el momento exacto para no llegar tarde a una cita o para tomarse el tren. Antes del uso generalizado de los relojes, habría un margen más amplio para todas las citas y se requería una preparación que llevaba más tiempo. Era una preparación más relajada y sin tanta prisa. Por eso, para Beard, gran parte del agotamiento relacionado con la civilización es el producto directo de la previsión y la preocupación anticipada que todo esto genera. Les comparto a continuación una cita de este médico estadounidense que dice lo siguiente. Se juzgaba el tiempo por probabilidades, mirando al sol, y no necesitaban, como regla general, estar nerviosos por la pérdida de un momento, y tenían incomparablemente menos experiencias en las que un retraso de unos pocos momentos podría destruir las esperanzas de toda una vida. Un hombre nervioso no puede sacar su reloj y mirarlo cuando se acerca la hora de una cita o de un tren sin afectar su pulso. Y el efecto sobre ese pulso, si pudiéramos medirlo y sopesarlo, se encontraría correlacionado con una pérdida para el sistema nervioso. La puntualidad es un ladrón de fuerza nerviosa mayor que la procrastinación del tiempo. Estamos bajo una constante tensión, mayormente inconsciente, a menudo incluso durmiendo, así como en horas de vigilia, para llegar a algún lugar o hacer algo en un momento definido. Entonces, dice Beard, la naturaleza nos pone un precio a pagar por ese lujo que es el reloj, que es la tecnología, que es lo inmediato y muchas otras características e inventos de la época actual y la época de Beard. Ese precio que nos pone la naturaleza, entonces, sería la constante tensión a la que estamos sometidos. Otro de los ejemplos que brinda en este libro es el del telégrafo, que hoy con el celular, imagínense cuán mayores son sus efectos nocivos para la ansiedad.
Según Beard, antes de la invención de la comunicación por pulsos eléctricos como lo era el telégrafo, los comerciantes estaban mucho menos preocupados, se realizaban menos negocios en un tiempo determinado y además el mercado era menos volátil, es decir, que los precios no variaban tan rápidamente como cuando se inventa la comunicación por telégrafo. Entonces, esta continua fluctuación de valores y el conocimiento constante de estas fluctuaciones en todas partes del mundo hacen que la competencia se difunda y se intensifique, dejándonos en un constante estado de alerta, control y ansiedad. El psicoanalista brasilero Christian Dunker, en un video sobre la ansiedad que realiza para la SESC de Sao Paulo, toma esta idea de Beard y esta cuestión del tiempo para explicar que en la modernidad el tiempo pasa a ser regulado por las demandas de la empresa y del mundo. Demandas que además pueden ser apuradas. En este sentido, la ansiedad aparecería cuando no se puede aceptar que hay un tiempo para las cosas, como el tiempo de la naturaleza, que como vimos impone ciertos ritmos. En la época actual está la ilusión de que uno podría controlar el tiempo. Puedo acelerar mi temporalidad, puedo estudiar mientras los otros duermen, o estar todo el día produciendo con tal de ganar más. Christian Dunker señala que hay una ecuación que fue impregnándose en nuestro modo de trabajar y de desear, que es la siguiente: me apuro más, produzco más, gano más. Creemos entonces que es bueno que sea más, que sea rápido, que sea inmediato. Y así como Beard ya lo veía en su época con el telégrafo, en nuestra época con el celular, todo se acelera mucho más. Estamos todo el tiempo hiperconectados, con la necesidad de mirar todo el tiempo el celular y de responder a las demandas que aparecen constantemente. Solemos tener la ilusión de que podemos controlarlo todo, de que tenemos el control total sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, sobre lo que nos pasó, intentando olvidar que en nosotros vive un inconsciente que nos molesta, nos hace tropezar y que a la vez nos da noticias de que nuestra falta de control es irremediable. Si bien uno puede trabajar para que ese inconsciente deje de perjudicar excesivamente nuestra vida cotidiana. Pero esta ilusión de controlarlo todo provoca una crisis en el deseo que nos sumerge en la ansiedad. Entonces, en la época moderna, como menciona Beard, y más aún en nuestra época, el hecho de convertirse en alguien, de darle un sentido a la vida, de encontrar una forma de ser, se convirtió en una complejidad insoportable de demandas constantes, como seguir produciendo para ganar más y comprar más, o créete millonario para así poder serlo, o comprá este curso y aprendé cómo generar riqueza en poco tiempo. Y se ve constantemente jóvenes de 20 años que aparecen de forma provocativa en las redes, diciéndote que no pueden creer que no estés facturando $10.000 al mes con lo fácil que es y que ellos pueden enseñarte cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, esta demanda de ganar muchísima plata en muy poco tiempo y con muy poco esfuerzo genera ilusiones totalmente incoherentes con la realidad y que afecta sobre todo a los jóvenes, que muchas veces tienen sueños propios que se empiezan a confundir con estas demandas incoherentes de los otros. Entonces, por un lado, tenemos un montón de demandas de los otros que tenemos que cumplir y que nos saturan, y por otro lado, la fantasía y la ilusión de poder controlar todo lo que pasa, creyendo poder responder a todas esas demandas y con la preocupación insistente de que algo escape a nuestro control. El resultado es una ansiedad que no deja de insistir. En nuestra época parece que es más importante llegar a la meta que vivir el proceso. Pero cuando llegamos a esa meta, se corre y ahora queremos otra meta. Y así vamos, acelerados,
corriendo detrás de las metas, olvidando que lo importante es todo lo que nos pasa en el medio, en el recorrido, en los pequeños momentos interesantes de nuestra vida, en el amor, en los vínculos con los otros, en el encuentro con la naturaleza, en la pausa que podemos tomarnos para vivenciar el presente. Para Christian Dunker, entonces, la relación con la ansiedad depende de la relación con las demandas y con la forma en que se está lidiando con esas demandas, es decir, con aquello que el otro espera de uno o aquello que suponemos que el otro espera de uno. A su vez, está también en ese juego ese otro que está ahí como ideal, que colocamos ahí para demandarnos, para exigirnos, y al que creemos que debemos responder para alcanzar esa perfección narcisista ilusoria que nos sostiene ante el desamparo, como el caso que mencionaba de un padre colocado ahí como aquel del que se espera un reconocimiento y que no deja de demandarnos algo a cambio de dicho reconocimiento, y de lo cual no tenemos el control para asegurar su satisfacción, es decir, para darle los resultados que él está esperando. Entonces, esperamos ser reconocidos por el otro para aliviar nuestro desamparo, y en ese querer ser reconocido por la mirada del otro, podemos quedarnos ahí sofocados, ansiosos, al querer cumplir con todas sus demandas. En relación al capítulo 1 del podcast sobre la autoestima, podríamos decir que la búsqueda desesperada por tener una alta autoestima es también una gran causa de ansiedad. Como vemos, en nuestra época, las demandas constantes y exigentes del otro nos imponen una gran presión, ya que siempre se espera algo de nosotros. Esto genera la necesidad de responder continuamente a esas expectativas. Un claro ejemplo de esta situación lo vemos en los diferentes deportistas profesionales, quienes han expresado las crisis de ansiedad que han tenido que soportar por estar en un lugar de demandas extremas. Por eso, hoy me gustaría compartirles algunas reflexiones de Roger Federer, uno de los mejores tenistas del mundo, en donde se refiere a estas presiones y cómo afectan a los jugadores debido a las exigencias permanentes. En una conferencia en Tokio se expresa de la siguiente manera: cuando los jugadores se retiran a una edad muy temprana, lo entiendo totalmente. La gira es dura con todos los viajes, prácticas, desfases de horario. Nadie puede decir, oh, estoy cansado hoy, porque parece que estás débil. Y es por eso que los jugadores terminan teniendo problemas mentales a veces. Se supone que debes mostrar fuerza, pero tampoco somos máquinas, también somos seres humanos. Y sobre esta presión que sufren los jugadores, agrega que hoy se agrava por las redes sociales, y lo dice de la siguiente manera en una entrevista con la revista GQ. Los primeros 10 años de mi vida no había redes sociales. Tal vez solo tenía un sitio web. Luego, los siguientes 10 años, las redes sociales estaban en todas partes. No puedo imaginarme atravesando el comienzo de mi carrera con las redes sociales. No tengo ni idea de cómo lo habría manejado. Por cada 10 comentarios agradables, siempre hay un comentario negativo. Y por supuesto, ese es en el que te enfocas. Es una situación horrible. Incluso cuando me siento deprimido, sé que necesito actuar de cierta manera frente a la prensa mundial. Debemos recordar que los tenistas son atletas y profesionales, pero también somos humanos. Es muy importante que un tenista como Federer venga a recordar que ante tanta presión, ante tanta demanda y exigencia, es necesario tener siempre presente que somos humanos, con limitaciones, con emociones y con propios deseos. Por su parte, Freud, en 1895, hace comentarios sobre la ansiedad y el ataque de pánico y señala que pueden presentarse de diversas formas, por ejemplo, como diarrea, como sudoración, como irritabilidad general, como angustia expectante, y denomina neurosis de angustia a lo que hoy conocemos como ansiedad y ataques de angustia a lo que hoy conocemos como ataque de pánico.
Con respecto al ataque de angustia, que hoy conocemos como ataque de pánico, sostiene que puede consistir en el sentimiento de angustia solo, sin ninguna representación asociada, o bien mezclarse con una interpretación como la aniquilación de la vida o la amenaza de volverse loco. O esta sensación de angustia puede conectarse con la perturbación de una o varias funciones corporales, como pueden ser las perturbaciones en la respiración, las palpitaciones, las oleadas de sudor, entre otros. De esta manera, Freud distingue un grupo en el que podríamos incluir el trastorno de ansiedad, donde se encuentra en la base un estado de angustia crónico, en el que estaría presente un quantum de angustia libremente flotante, que está en espera de asociarse a cualquier representación o contenido que pueda darle una forma o expresión. Y, por otro lado, otro grupo, en el que podríamos incluir los ataques de pánico, en donde la representación asociada a la angustia aparece borrosa, no se sabe nada de lo que está provocando eso, o aparece más bien asociado con la idea de muerte o de volverse loco, perdiendo toda referencia simbólica que mantiene a la angustia limitada y presentándose entonces una invasión de angustia insoportable. Lo interesante que Freud plantea es que estas diferentes formas de ansiedad tendrían que ver con algo del orden de la sexualidad insatisfecha en la actualidad, es decir, de la libido que no encuentra una descarga adecuada. Y por eso veía cómo la ansiedad aparecía desbordada en mujeres quienes sus maridos eran eyaculadores precoces o con quienes nunca llegaban a un orgasmo. En este sentido, para Freud, la ansiedad sería un resultado del hecho de no poder satisfacerse sexualmente en la actualidad. Y esto puede ser interesante para pensar en la idea de la ansiedad que venimos trabajando. Como resultado de la prisa por responder a las demandas y expectativas de los otros, parece que nos olvidamos de nuestras propias satisfacciones. Cedemos nuestras satisfacciones con tal de seguir cumpliendo con lo que los otros quieren de nosotros, provocando los más diversos tipos de ansiedad y ataques de pánico como modo de expresión de una angustia que aparece como resultado de la falta de lugar para el propio deseo, falta de lugar para las propias satisfacciones deseantes que buscan algún tipo de tramitación. Ceder ante el propio deseo para responder a las demandas de los otros y del mundo, como causa de la ansiedad, parece ser algo que ya estaba en Freud con el nombre de neurosis de angustia, ya que él también lo relaciona con las exigencias de responder a las demandas de los otros, como lo explica en este texto, que dice lo siguiente: también la neurosis de angustia se genera, y ciertamente en ambos sexos, por el factor del trabajo excesivo, del empeño agotador, por ejemplo, tras vigilias nocturnas, el cuidado de enfermos y aún luego de enfermedades graves. Entonces, ante el apuro por concluir y por responder rápidamente, resulta fundamental poder darse pausas para comprender antes de actuar, para pensar en lo que uno quiere antes de responder de forma inmediata a la demanda de los otros, es decir, a lo que los otros esperan de nosotros o a lo que creemos que los otros esperan de nosotros. Esas pausas son necesarias para reflexionar y poder decir no a ciertas demandas, poder ponerle un corte a las demandas de los otros que muchas veces asumimos como propias cuando en verdad pertenecen al otro. Poder distinguir entre esas demandas del otro que asumimos como propias y lo que nosotros queremos, más allá de lo que los otros quieren de nosotros, es fundamental para darle más lugar a nuestro deseo y menos espacio a esas demandas que muchas veces tomamos y respondemos sin necesidad realmente de haber respondido. Entonces, ante la ansiedad, es necesario una pausa que permita una interrogación de las demandas y que permita reconocer nuestros deseos más allá de esas demandas. En un mundo de demandas y exigencias constantes, detenernos a reflexionar sobre lo que realmente deseamos es una forma de reencontrarnos con nosotros mismos y con nuestro deseo. Mientras que,
Para que se sostenga el deseo es necesario una posición de falta. En la ansiedad, por el contrario, se produce una crisis del deseo, una dificultad para sostener una falta, para sostener una posición faltante, ya que enseguida aparece lo inmediato, el no saber esperar, el miedo a perder, el no poder tener el control. Se trata entonces de aprender a convivir con la falta de control y con la falta de saber, así como también reconocer y transformar eso inconsciente que tanto temor nos causa y que nos produce una ansiedad insoportable. En una terapia psicoanalítica se descubre, al fin de cuentas, que eso displacentero, incontrolable, desconocido, que pulsa en nosotros, son cuestiones incómodas, pero al reconocerlas y aprender a hacer algo singular y creativo con eso, puede traernos un gran alivio. Para eso es necesario también que se produzca una transformación en la relación del sujeto con el deseo, para que ese deseo quede un poco más libre de represiones y de demandas e ideales de los otros. Como decía Lacan, el deseo es un remedio para la angustia. Por eso es necesario subjetivar el propio deseo, darle vida y ponerlo a circular.